Buenas tardes, mi nombre es Orlando Sánchez Benavides y voy a presentar un capítulo correspondiente a la naturaleza de la luz y leyes de la óptica geométrica. Para abordar el tema de la sección 35 del libro, empezaremos por la naturaleza de la luz. Si queremos hablar de la luz, tenemos que hacerlo de manera cronológica, empezando por las primeras concepciones que tuvo el hombre de sí mismo y de la luz. Desde los inicios de la filosofía, el hombre intentó descubrir cómo se comportaba la luz, cómo funcionaba el ojo humano, por qué teníamos la capacidad de ver, qué sucedía dentro del ojo humano, qué sucedía con las imágenes, qué sucedía con la vista. Esto lo llevó a personajes de la época como Pitágoras a hacer aseveraciones, las cuales, pues, si bien no son muy exactas, no estaban lejos de la realidad. Pues en un principio, él interpretó a la luz como la contraparte de la oscuridad y señaló que los cuerpos luminosos como el Sol emitían partículas que chocaban con los objetos y que rebotaban a nuestros ojos, y que eso producía la percepción que tenemos nosotros de las imágenes, la vista. Bien, adelantándonos un poco en la época de Newton para ser más exactos, este afirmó que la luz era producto de fuentes lumínicas, eran partículas que entraban al ojo del observador. Si bien no es una idea muy específica, sí es una preconcepción de lo que hoy conocemos como refracción y reflexión de la luz. ¿Qué es lo que pasa con la luz cuando entra a los ojos del observador? Muy bien, sigamos. Cronológicamente, ya luego, en 1678, físico Christian Huygens y astrónomo demostró que la luz también tenía una naturaleza ondulatoria. Esto lo llevó a considerar a la luz se transportaba incluso en el vacío. Si vemos, cada vez vamos adquiriendo un poco más de los conceptos y vamos ahondando en la teoría. Sumamos a esto los aportes de Thomas Young, quien en 1801 demostró esa naturaleza ondulatoria de la cual estábamos hablando. Entonces ya pasamos de los aportes que hizo Pitágoras, Newton, a los que ha hecho Thomas Young y Christian Huygens, lo cual nos dice que hay una teoría de la luz como partícula y otra que la ve de manera ondulatoria. Se llevaron muchos experimentos a cabo de personajes con el fin de demostrar o refutar dichas teorías. Eso dio lugar a Maxwell, quien en 1873 afirmó que la luz era una forma de onda electromagnética que poseía una alta frecuencia. Y posteriormente, con la ayuda de Hertz, pudo producir y detectar ondas electromagnéticas, lo que da lugar a la tecnología que tenemos hoy en día. Ya hablando un poco más de la naturaleza de la luz, hablaremos de sus características. Ya. Como nos dimos cuenta por las teorías anteriores, unas características que pudimos enmarcar en ella, y es que las partículas viajan o se propagan de manera recta, ¿sí? También pues se introdujeron temas como la reflexión y la refracción de la luz. Como bien sabemos, las ondas de luz se propagan a manera de haces. A eso hace referencia a la propagación rectilínea. La reflexión hace referencia a que los rayos luminosos se enfocan hacia un objeto o una superficie lisa, rebotan
o son rechazados si ésta es lo suficientemente pareja. Un ejemplo de ello son los espejos, pisos, superficies pulidas, cualquier tipo de cristal podría incluso eh, hacer reflexión a la luz, pues de manera parcial, obviamente, pero eso lo veremos más adelante. La refracción, que se refiere al cambio de la dirección que sufre el haz de luz al pasar de un medio a otro. También hablaremos de ello más adelante. Bueno, y la difracción, que también se refiere a la capacidad que tiene la luz para contornear algún obstáculo por medio de un orificio, alguna endija. Eso también lo veremos más adelante, ya cómo la luz se comporta cuando pasa a través de un orificio. Ya eso va dependiendo de su longitud de onda, la característica que tenga, pero lo veremos más adelante. Bueno, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que la luz es de naturaleza dual, ya que algunas veces se comporta como onda y otras veces como partícula. Bien, ahora entremos en materia. En la sección 35.2 está relacionada a las mediciones de la rapidez de la luz. Hoy por hoy, ya con nuestra tecnología, obviamente a base de ondas electromagnéticas, ondas de radio, podemos determinar la velocidad a la que se propaga un haz de luz en el vacío. Aquí tenemos la cantidad que sería de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, la cual es, pues, en nuestra escala una velocidad muy grande. En el pasado no se tenía este tipo de tecnologías que tenemos ahora de medición. Ya. Por ello los intentos de medirla fueron infructíferos por mucho tiempo. Incluso personajes como Galileo se toparon con ese problema. Pero ya esto pasó a ser un tema menor, o por lo menos se vio una luz para poder calcular la velocidad a la que se mueve la luz, cuando Euler Roemer en 1675 hizo una primera estimación aproximada, exitosa, de la rapidez que tenía la luz. Para esto, él observó las lunas de Júpiter y se dio cuenta que tiene un periodo de revolución alrededor del planeta de aproximadamente 45 horas y media. Ya, el periodo de revolución de Júpiter alrededor del Sol es de aproximadamente 12 años. Por lo cual, cuando la Tierra se mueve 90 grados alrededor del Sol, Júpiter giraría solamente una doceava parte de eso, que sería 7,5 grados. Y sabiendo eso, él pudo hacer la estimación de la velocidad de la luz. Okay. Eso fue una estimación, obviamente. Aproximación que se hizo. Pero con estos datos, Christian Huygens hizo una estimación real del límite inferior de la rapidez de la luz. El valor que lo obtuvo como dato histórico fue de 2,3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Un dato que, si bien puede que no nos parezca muy exacto, 5 decimales, pero que fue la primera vislumbración real de la velocidad de la luz. Ya en 1849, el físico francés Armand Fizeau diseñó un método el cual pudo calcular dicha rapidez. Eso constaba de un aparato como el que se muestra en la figura, una rueda dentada,
en el cual pasaba un haz de luz que viajaba de cierto punto del espejo y regresaba a la rueda dentada. Bien, si vemos la distancia D, es la distancia entre la fuente de luz y el espejo. Ahora bien, si el intervalo de tiempo para un viaje de ida y vuelta es delta de t, la rapidez de la luz es 2 veces la distancia dividido delta de t. Esa fue la manera o el artificio que utilizó Fizeau para determinar la velocidad o la rapidez de la luz. Sigamos con la sección número 35.3, que sería la aproximación de un rayo en óptica geométrica. Bien. Bueno, entendamos un poco lo que estamos hablando. En esta sección vamos a abordar el concepto de qué es un rayo luminoso, la trayectoria de las partículas emitidas por esas fuentes. Ya no vamos a dejar de lado la naturaleza de la fuente y vamos a enfocarnos en la trayectoria de las partículas. Bueno, ¿cómo se propagan las partículas? Como lo pude decir un momento atrás, las partículas o los rayos, las partículas de luz o los rayos luminosos se propagan perpendicular a la fuente emisora y van paralelos los unos a los otros. Todos van en línea recta. Ahora bien, pueden desplazarse ya sea de medio a medio o por orificio si encuentran algún tipo de barrera por la cual puedan pasar. Ahora bien, hay algo que debemos tener en cuenta acerca de las barreras y los orificios. Y esto es que si el tamaño del orificio es mucho menor a la longitud de onda, los rayos de luz tienden a comportarse como fuentes puntuales desde el orificio hacia el otro lado de la barrera. Sí. Ahora, si el tamaño es mucho mayor a la longitud de onda, obviamente ellos van a pasar directamente como un haz de luz. Y si el orificio es del tamaño del más o menos la longitud de onda, el rayo se extenderá de manera aleatoria del orificio hacia el otro lado de la barrera. Bueno, aquí podemos ver eso. Aquí vemos las ondas electromagnéticas cuando pasan una barrera por medio de un orificio o de una abertura. Como vemos en la figura A, vemos unos haces de luz viajando y topándose con una barrera. Como vemos en la figura A, la distancia que hay de rayo a rayo o de haz a haz es menor a la distancia del orificio, por tanto ellos podrán seguir su trayectoria sin ningún problema, cosa que no pasa en la B, cuando es un poco más pequeño que la distancia entre haz y haz. Bueno, en ese caso él va a comportarse luego del orificio, va a tratar de comportarse como una fuente puntual. Y en el inciso C vemos cuando es aún más pequeño la abertura, o sea que muy pequeña, del tamaño de manera que no cabe una longitud de onda en el orificio, y podemos apreciar el comportamiento de dicho haz luego de la barrera. Ok, sigamos. Muy bien.
Ya en esta altura de la diapositiva ya nosotros podemos notar que una onda electromagnética es muy diferente a una onda mecánica. ¿Sí? Por ejemplo, no necesitan un medio para viajar. ¿Sí? Ese es el detalle o el punto más representativo para diferenciar a una onda electromagnética de una onda mecánica. Bueno, aquí en la figura lo que podemos ver es la reflexión de la luz en una superficie lisa. Como podemos ver en la figura A, cuando la superficie es totalmente lisa, los rayos se reflejan completamente y vemos el ángulo que se empieza a formar ahí. Ya lo trataremos más adelante. A diferencia de la figura B, cuando la superficie posee muchas irregularidades, los ángulos de de reflexión no coinciden en todos los haces. Ya en la figura C, pues vemos un rayo láser apuntado a una superficie reflexiva y en la D en una superficie rugosa. Ahí ahí no se produce una reflexión. Bueno, de lo anterior podemos deducir las dos leyes de la reflexión. La primera ley, el rayo incidente, la normal y el rayo reflejado se encuentran en el mismo plano. ¿Qué quiere decir esto? Que, que el rayo incidente, la línea normal que pasa perpendicular a la superficie y el rayo reflejado se deben encontrar en el mismo plano para poder hacer los cálculos. Segunda ley de la reflexión, que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Si notamos en la figura anterior, en la parte A, podemos evidenciar eso, también se nota en la C. Pues no podemos asegurarlo sin haber hecho los cálculos, pero a simple vista podemos estimar que sí. Bueno, cuando un haz de luz choca contra una superficie plana y lisa, todos los rayos reflejados son paralelos entre sí. A este tipo de reflexión se llama reflexión especular. ¿Sí? Es decir, que en la figura C tenemos una reflexión especular. Y si la superficie es irregular, refleja los rayos de luz en varias direcciones, denominada reflexión difusa, como lo podemos evidenciar en la figura D o en la B. Sigamos. Bueno, un ejemplo de esto. Bueno, supongamos que el ángulo de incidencia de un rayo hacia una superficie lisa es de 38 grados con respecto a la normal. Ahora bien, piden calcular el ángulo formado por la superficie y el rayo reflejado. Bueno, nosotros sabemos que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, ¿sí? Entonces, como vemos en la figura, tenemos el rayo incidente que entra, como dice el enunciado, con una inclinación de 38 grados. Por tanto, debe salir con la misma 38 grados. Ahora bien, lo que nos piden hallar es el ángulo que forma la superficie con el rayo reflejado. Entonces, como sabemos que la superficie lisa con respecto a la normal forma un ángulo de 90 grados, lo que tendríamos que hacer es a esos 90 grados restarle el ángulo de reflexión. Esto nos daría igual a 52 grados. Muy sencillo. Bueno, sección 35.5. La onda bajo refracción. Bien. Cuando un haz de luz pasa por un medio
transparente, obviamente. ¿Por qué transparente? Obviamente, si consideramos que el medio no es transparente, ya no estaríamos hablando de, de un medio más bien, sino de una barrera. Listo, sigamos. Cuando pasa de un medio a otro, parte de su energía se refleja, pero parte de ella también entra al segundo medio. ¿Ya? Y en ese caso se dice que el rayo se refracta. ¿Qué pasa con la refracción? Que a diferencia de la reflexión, aquí los ángulos aquí el ángulo depende, pues, de las características de los dos medios, ¿sí? De hecho, existe una relación, que es la que vemos a continuación, que nos dice que el seno del ángulo del primer medio sobre el seno del ángulo del segundo medio es igual a la velocidad de propagación del segundo medio. Ay, como venía diciendo, está dado por la relación que el seno del primer ángulo o del ángulo del primer medio, rayo incidente, sobre el seno del ángulo del rayo refractado es igual a la velocidad en el segundo medio sobre la velocidad en el primero. Bueno, ahí podemos, donde V1 es la rapidez de la luz en el primer medio y donde V2 es la rapidez de la luz en el segundo medio. Ok. ¿Qué características tiene la refracción de la luz? Podemos colocar tres características generales. Una, que cuando la luz pasa de un medio a otro, se refracta cambia su velocidad dependiendo de la densidad del medio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, digamos que la luz en el vacío, ¿sí? No tiene ningún obstáculo, viaja a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos, ¿sí? Esa es la máxima velocidad a la que puede viajar la luz conocida. Obviamente no podría viajar a una velocidad mayor. Ahora, en los medios naturales como por decir el aire, el agua, el cristal, la velocidad depende de la densidad que tenga el material. A mayor densidad, bueno, va a ser su velocidad. Y cabe resaltar que estos medios deben ser transparentes. Bien. Segundo, si pasa de un medio menos denso a uno más denso, el ángulo de refracción disminuye y se acerca a la línea normal. Exactamente lo que estamos hablando, cuando está en un medio con menos, pues, con menos obstáculos, él va más rápido, ¿ya? Diferente a cuando el medio es más denso, como el agua, por ejemplo. En ese caso, se acerca a la línea normal. ¿Qué quiere decir esto? Que el ángulo disminuye. Ahora, si pasa de un medio más denso a uno menos denso, pasa lo contrario. Ya, el ángulo de refracción aumenta. Ya, empieza a alejarse de la línea normal. Bueno, esto nos da pues nos presenta unas dudas, por ejemplo, qué pasa si yo aumento el ángulo de incidencia, hasta dónde puedo aumentarlo, hasta dónde puedo disminuir el ángulo de incidencia para que se produzca una refracción. Son preguntas a las cuales vamos a responder más adelante porque tienen que ver con temas próximos. Bien, ahora bien, hablamos de la rapidez de la luz en los medios. Entonces podemos introducir el concepto de índice de refracción como la relación que existe entre los medios de propagación y está representada por la letra N minúscula.
como lo enmarca el postulado, n será la rapidez de la luz en el vacío sobre la rapidez de la luz en el medio. Bueno, advirtamos algo, que cuando el haz pasa de un medio a otro, la frecuencia no varía. Lo que está variando es su longitud de onda. Ya. Por tanto, varía la velocidad, pero la frecuencia en sí es la misma. Pues nosotros desde el principio del estudio de las ondas sinusoidales, ondas electromagnéticas, ondas mecánicas, vimos la relación que existe entre la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad. Podemos decir que la velocidad medio 1 sería igual a la longitud de onda 1 en el primer medio por la frecuencia, que es la misma, y la velocidad 2 será igual a la longitud de onda en el medio 2 por la frecuencia, que es la misma. De ahí salen todas las relaciones que podemos ver a continuación y lo que nos llevaría a la deducción de la ley de Snell, que se muestra en la diapositiva. N sub 1 por el seno de teta sub 1 es igual a n sub 2 por el seno de teta sub 1. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el número o el índice de refracción por el ángulo el ángulo de incidencia será igual al índice de refracción en el medio 2 por el seno del ángulo de refracción. Bueno, un ejemplo de esto, muy sencillo. El enunciado dice, un rayo de luz sobre el agua, un rayo de luz incide sobre el agua y sale al aire, sabiendo que el ángulo incidente es de 30 y que el agua tiene un índice de refracción de 1,3, calcule el ángulo de refracción. Bueno, no agregué la tabla por motivos de tiempo, pero en el capítulo se muestra una tabla con los valores de los índices de refracción para medios como el agua, el vidrio, el vacío, ¿sí? Bueno, el del agua es 1,33 y podemos decir que el índice de refracción del aire lo vamos a tomar como 1. También podemos decir que ese es el índice de refracción en el vacío. Ahora bien, por la fórmula anterior reemplazamos el índice de refracción en el medio 1, que es el aire, lo tomaremos como 1 por el seno del ángulo incidente, que es 30, sería igual a el índice de refracción en el segundo medio, que sería el agua, que nos lo dan 1,33 por el seno del ángulo refractado, que queremos conocer. Bueno, despejando, pues haciendo simple carpintería, como dirían por ahí, hallamos el ángulo refractado. Después que tenemos la fórmula, es muy sencillo calcular el ángulo de refracción. En la sección 35.6 del capítulo pudimos ver el principio de Huygens, que lo que dice es que la energía que se propaga en una onda, en un medio determinado, y cómo se producen los fenómenos típicos de la luz. Eso es lo que trata de explicar el principio de Huygens. Eso lo postuló él en su obra, Tratado de la Luz, si quieren averiguar. Bien, hizo dos aseveraciones. La primera, que todo punto de un frente de onda es un punto emisor de nuevas ondas que forman un nuevo frente de onda. Tanto la frecuencia
como la velocidad de propagación de la onda son las mismas que el de la onda original. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, esto lo que quiere decir es que si tenemos una onda que se está propagando en un medio, suponiendo el aire, y pasa por una línea imaginaria que ponemos nosotros, ya, por los puntos medios de aquella línea, esos puntos se convertirán en emisores de nuevas ondas. Pero estas nuevas ondas tendrán la misma velocidad y la misma frecuencia que la onda original. En su segundo postulado o su segunda aseveración dice que la tangente a las ondas secundarias en un instante dado forman el nuevo frente de onda estando en fase al frente original. Bueno, esto lo que nos habla es de, de que las ondas se van poniendo en fase porque una va produciendo a la otra y se relaciona obviamente con lo que hablamos en el primer punto, que es como el frente de onda en los puntos medios se vuelven puntos emisores para nuevas ondas. Obviamente, si queremos hacer una aclaración, alguna duda, podríamos ingresar al link que dejé abajo, en el cual se explica de manera muy didáctica y simulada este principio. Bueno, aquí lo podemos ver, de hecho. Aquí tenemos la línea A', en la cual va la onda, choca con la línea y en los puntos señalados son los puntos medios, ahí se formarán nuevas ondas, nuevos frentes de onda. Y estos frentes de ondas tendrán la misma frecuencia y velocidad que el frente anterior. Ahora bien, no solamente puede ser de manera lineal, incluso de manera radial también puede pasar esto. Y es que de manera radial, en los puntos medios, también se convierten en emisores de nuevos frentes de onda. Y aquí vemos igualmente también el desfase que tiene entre cada frente, que sería igual a C por delta de T. 35.7 o dispersión de la luz. Ya hablamos del índice de refracción de un medio, de una sustancia. Dijimos que depende de la onda incidente, y ya que la luz es la combinación de rayos de luz de todos los colores, estos tienen diferentes longitudes de onda. Ahora bien, ¿qué pasa con la luz cuando se topa con un material que tiene un ángulo? Nosotros habíamos tratado superficies planas, no habíamos tratado materiales con ángulo. Bueno, como vimos en la sección de la refracción, cuando la luz se refracta, cambia su ángulo, ¿sí? Entonces, de un medio a otro, al cambiar el ángulo, va a cambiar la velocidad a la que se mueve. Ahora bien, si tenemos un material que no es plano, sino que tiene un ángulo, esto querrá decir que habrá rayos o colores que llegarán primero al otro lado de la superficie, lo cual produce el fenómeno de la dispersión de la luz, que podemos evidenciar en los prismas y en algunos otros fenómenos, como por ejemplo un arco iris, ¿sí? Bien. Bueno, ya dijimos que en general, si un haz de luz atraviesa un material refractante, cada color se desviará en un ángulo diferente, y eso lo podemos llamar la dispersión de la luz.
o bien la separación de un rayo de luz en sus componentes monocromáticos. Los componentes monocromáticos son los colores en el espectro visible o el espectro de la luz. Bien, siendo la luz violeta la que más desviación sufre y la luz roja la que menos sufre. Bueno, de ahí podemos, de pronto en el rango ese del espectro, podemos, por ejemplo, por eso es que está ubicado arriba la ultravioleta y abajo infrarrojo, digamos por esto mismo. Bueno, y eso lo podemos comprobar con la fórmula anterior de los índices por los senos de los ángulos o ley de Snell. Bueno, aquí podemos ver de manera gráfica lo que le sucede a un haz de luz blanco cuando pasa por un prisma. Como vemos, el medio del prisma, el prisma en sí, tiene ángulos, ¿sí? Lo que hace que cuando la luz entra y se descompone, habrá partes o colores de esa luz que llegarán primero al otro lado por el ángulo que poseen. Eso da lugar a que se descomponga esa luz en sus colores o en sus colores. Bien, 35.8, la reflexión interna total. Bueno, esto lo vamos a hacer ya de manera conceptual, y es que a medida que un haz de luz pasa de un medio con mayor índice a otro con menor índice, el ángulo de refracción se aleja de la normal. Bien, esto lo habíamos comentado anteriormente. ¿Qué pasaba si nosotros jugábamos con el ángulo de incidencia de un medio a otro? Pues, ¿qué pasa? Digamos que hay un punto en el cual la luz no pasa, y es en la frontera de los medios, de medio a medio. Entonces, si nosotros aumentamos mucho el ángulo el ángulo de incidencia, habrá un punto en el cual la luz no va a pasar al otro medio, sino que va a permanecer en su mismo medio o en su defecto se quedará en la frontera de los medios. Ya. Cuando se queda en la frontera, a ese la llamamos punto crítico. Y cuando la luz no pasa al otro medio, sino que al contrario rebota, pues como lo vimos en el caso anterior, es el fenómeno de reflexión. Por ello podemos considerarlo reflexión interna total cuando el haz de luz rebota de manera total hacia el mismo medio. Ok, bueno, muchísimas gracias. Eso fue todo y espero que tengan una feliz Navidad. Bendiciones, profesor, y disculpe cualquier inconveniente.